Y decíamos hace rato con el compañero Mauricio Durán que desde allí partió una advertencia al ministro del Interior, Francisco de Vargas. Me refiero a la Plaza de Armas, que está frente al Congreso Nacional. ¿De qué se trata esta advertencia, Mauricio? Así es, en horas de la mañana, a las 6:30 específicamente, Roberto, se realizó una conferencia de prensa en el escenario principal que se encuentra aquí a mis espaldas. Hablaron Pedro Loblein y también autoridades o representantes, mejor dicho, de los campesinos que se encuentran aquí en la plaza. ¿Qué es lo que dijo el día de ayer? Recordemos, el ministro Vargas había mencionado que lo que estaban buscando las personas que se estaban manifestando aquí el día de hoy era realizar otro curativo, o sea, una actividad violenta que finalmente derive en alguna especie de matanza. Lo que mencionó Pedro Loblein, el representante también de los cooperativistas, es lo que vamos a escuchar a continuación. Responsabilizamos al señor ministro del Interior, al Poder Ejecutivo, de cualquier hecho que pueda ocurrir a partir de ahora, porque él inició esto. En nosotros no existe ni mínima intención de agredir a nadie o de desestabilizar a la nación. Muy bien, lo que mencionaba también es que ellos en ningún momento estaban buscando realizar ningún tipo de protesta violenta. Y como podemos apreciar, por lo menos hasta el momento, ellos se muestran bastante tranquilos, bastante pacíficos, están realizando sus manifestaciones de forma bastante pacífica. Sí. Hay una cuestión. Sí. ¿Hasta cuándo van a estar de esta manera en este lugar? Porque las conferencias o los discursos son permanentes allí y durante todo el día prácticamente. Uno puede escuchar que están haciendo uso de palabras en horas de la tarde, la noche. ¿Hasta cuándo va a estar esa concentración de personas allí en la Plaza de Armas, según dijeron? Se le consultó también durante la conferencia de prensa a Pedro Loblein sobre ese punto específico. Y él dijo que inicialmente no tienen una fecha para levantar la medida de fuerza hasta que no se escuchen sus reclamos. Dijeron, podemos traer inclusive 30 días si es que hace falta para que se den también los resultados. Ahora, hay una cuestión que de alguna manera podría lograr que ellos desconvocaran, por lo menos en los próximos días, si es que la Cámara de Diputados trata este proyecto de derogación de la aplicación del IVA al sector cooperativo, que ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Economía de la Cámara Baja. Tiene un dictamen favorable en mayoría. Y lo que se cree es que podría tratarse este asunto el próximo jueves. De ser así, según dijeron también los dirigentes, agregando un poco el dato a lo que ya estabas manifestando, es que estarían en los próximos días de igual manera y con igual intensidad manifestándose en ese sitio. Sí. Lo que ellos decían, Roberto, es que ellos, si bien están esperando que se dé este tratamiento, al menos sobre tablas, lo antes posible, tampoco quieren presionar demasiado un tratamiento si es que no se tienen los números necesarios para lograr sus objetivos. Entonces, están diciendo, claro, sí queremos que se esté tratando, pero no de forma rápida y si es que no se dan los números. Hablamos con Pedro Loblein hace aproximadamente 15 minutos, estaba aquí también dando algunas indicaciones. A su compañero le decía que estaría faltando hasta el momento al menos 4 votos para que ellos puedan lograr su objetivo. Entonces eso es lo que están buscando ahora también para que se pueda dar esto. O sea, faltan 4 votos en diputados para aprobar la derogación. Para aprobar la derogación. Faltan 4 votitos, nos dijo específicamente Pedro Loblein hace algunos instantes, y que cuando también mencionaba el hecho de que estarían aquí en tanto no se dé esta derogación y que pueden aguantar aproximadamente 30 días y que tienen los recursos para hacerlo. Un punto que también fue bastante... que también me llamó la atención, cómo se está soltando esta impresionante cantidad de gente aquí en la plaza. Y con Roberto, esa infraestructura, más allá de la gente, también lo que representa el costo allí operativo en equipamientos. Por ejemplo, días atrás vos nos reportabas, pudiste acceder a la información de que ellos están vendiendo rifas con sorteo de premios bastante importantes. Está vendiendo rifas, esto por parte de las cooperativas. También los campesinos, hablaron también el día de hoy los representantes que mencionaban, tienen camiones y camiones de productos de mandioca, por ejemplo, arroz, carne, para solventar también la presencia de las personas aquí. Ahora, otro punto, compañeros, que también vale la pena destacar es que el día de hoy hay una gran cantidad de personas muy diferente a la que había en días anteriores. Hoy sí se nota la presencia aquí de cooperativistas y campesinos en el lugar. Salieron aproximadamente a las 7 de la mañana
a realizar una marcha aquí por las mediaciones de Microcentro y por supuesto los más afectados por esta situación fueron nuevamente los automovilistas. Estuvimos esperando en una esquina específicamente frente a lo que es el Teatro Municipal a ver cuánto tiempo tardaban los campesinos en cruzar toda una calle para que puedan pasar los vehículos. Más de 30 minutos tardaron los campesinos en realizar todo el recorrido. Hablamos de más de 10 cuadras de movilización, y lo cual también afectó de manera importante a los automovilistas. Le preguntamos a Pedro Loblein también, que estaba en ese momento en el lugar, ¿qué opina de esto? ¿Por qué hace esto? ¿O por qué está afectando de esta manera a personas que no tienen prácticamente nada que ver con esta situación? Y él deslindaba responsabilidad, decía, ustedes están culpando a la persona equivocada, mencionaba. ¿Y a quién hay que culpar entonces? Y es lo que vamos a escuchar a continuación. El gobierno es el culpable de que toda esta cantidad de gente esté acá en vez de estar trabajando, produciendo. No hay posibilidad al menos de abrir cada 10, 15 minutos para que pasen por lo menos los vehículos. 3 cuadras hay acá de fila. Sí, entiendo. Solamente los que quedaron en la cuadra. El resto se está haciendo buscando alternativas de salir. Pero usted sabe que están en movimiento constante y es difícil cortar la fila. Bueno, y los policías tampoco pueden hacer demasiado debido a la inmensa cantidad de personas que se encuentran aquí. Es lo que decía también el comisario, no se puede detener a una ola de gente de este tamaño. Pero ¿qué es lo que dicen los automovilistas al respecto? Por supuesto, si bien ellos en su mayoría se mostraron de acuerdo con lo que están intentando cambiar los campesinos y cooperativistas, algunos inclusive dijeron que es la única forma de evitar que nos roben, también se ven afectados por esta situación, ya que deben estar en el tráfico media hora, una hora inclusive, y esto después, ¿quién les devuelve el dinero? ¿Quién les explica esto a sus jefes? Estaban diciendo. Vamos a escuchar la nota también que hicimos con los automovilistas, aproximadamente a las 8 de la mañana del día de hoy. Está bien, ¿verdad?, que reclamemos nuestros derechos, ¿verdad?, pero también obstruir el tránsito, lo que es un poco pesado así, ¿verdad?, más todavía con este calorcito. Y sí, un poco más organizado, por sobre todo, que empiecen a desviar el tránsito o algo, pero acá están trancando, no, creo que no es la única calle, son varias cuadras que están pasando y no para. Sí, es que es la única manera que responden, no están robando en nuestras caras siempre, así que para mí está bien. Muy bien, como ya vemos, muchas cosas se vivieron aquí en la mañana de hoy. Ahora mismo ya terminó el acto de la mañana al menos, y la gente se está retirando un poco para tratar también de protegerse del calor que tenemos aquí. Cada sombra que se puede encontrar aquí en la Plaza de Armas está completamente ocupada en este momento. Muy bien, Mauricio. Allí la pregunta que uno se hace también es, bien lo decías vos, están proveyendo víveres para que puedan mantenerse en lo que refiere a la alimentación, pero están los demás gastos y está lo demás que refiere, por ejemplo, a la parte logística, sanitarios y demás. ¿Cómo está esa cuestión? Justamente hoy nos estábamos fijando que trajeron más sanitarios para que la gente pueda utilizarlos. Aproximadamente 20 sanitarios más estaban trayendo. También vimos los basureros. Los basureros también vimos que estaban repletos ya el día de hoy, pero estaban los trabajadores de la municipalidad haciendo un arduo trabajo para limpiar. Ahora mismo vemos cómo está la situación aquí en la plaza, totalmente sucio, pero ya también vemos recicladores y trabajadores de la municipalidad que están aquí ahora mismo intentando solucionar el conflicto. Claro que es común que esto ocurra. Ahora hay otra cuestión. Sí. Siempre aparecen, cada vez que hay una concentración masiva de personas, los vendedores ambulantes. ¿Qué sabemos de ellos, Mauricio? Sí, conversamos también con ellos más temprano y vamos a acercarnos. Ahora están un poco ocupados porque justamente es la hora del almuerzo, pero vamos a acercarnos a uno de ellos con quien ya hablamos más temprano. ¿Qué tal, don? Claro, este es el momento que recibe más dinero la probablemente. cantidad de alimentos que estás vendiendo. Mira, ¿Cuánto más o menos ya estuviste vendiendo hasta ahora? no te vamos a mostrar. Este hace rato viste lleno, ¿verdad? Bueno. Ahora está así. Mira, bueno, compañero, esto cuando vinimos hoy en la mañana estaba lleno. Ahora ya prácticamente está vacío. Inclusive nos estaba mencionando aquí el vendedor que él ya tuvo que irse y venir de nuevo para poder traer más alimentos. Aproximadamente nos estaba comentando que 600.000 guaraníes él recauda por día con la venta de asaditos y que aproximadamente 200.000 son lo que queda finalmente para bolsillo. La ganancia neta. 200.000 queda más o menos a bolsillo después. Sí. Porque muchos gastos tienen flete, mandioca, por ejemplo. Este lleno vino. Y en un
pasada termina también. ¿Podría considerarse que son muy productivas para usted las movilizaciones? Y sí, a mi edad sí. A mi edad sí, porque viste vos que cuando tenés edad ya casi nadie no te llama laburo. Yo soy carpintero, pero casi ya no consigo más. Carpintero, Ya asador. no consigo más laburo. Carpintero y asador, entonces. Sí, exactamente. ¿Su nombre, don? 6.000, Rigoberto Arce. Mauricio, sí. una consultita nada más por curiosidad. Sí. ¿Cuántos kilos de carne y de chorizo, por ejemplo, logra vender en un día este señor? Vamos a preguntar. Rigoberto, ¿cuántos kilos de carne y chorizo compraste para hoy? Compré 16 kilos de carne vacuna y 8 kilos de cerdo. Y esto se vende completamente. Y vamos a ver si se va todo. Pero generalmente se va o no se va. No ves el movimiento. Ahora se retiraron nomás, pero vimos que la mañana estaba vendiendo. Ah, tiene que venir. Este es así. A una vez te atropella 10, 15 personas. Y a veces hay poca venta. Pero sí, normalmente suele haber. Bueno, vamos a hablar con otra gente, compañero, porque aquí, debido al calor que hace, generalmente una de las cosas que más se venden son lo que hace referencia a agua, A bebidas. gaseosa, bebidas, tereré. Y también vamos a acercarnos aquí a otro puesto donde vemos que se vende tereré, hielo, coca, agua mineral y hierba curupí. También para el tereré, por supuesto. Vamos a hablar con la señora que se encuentra aquí. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Hasta ahora, ¿cómo está aquí la venta de agua, tereré, hielo? Y a full falta todo. Falta todo. Está faltando todo el agua y el hielo. Eso. ¿Cuánto más o menos ya hiciste hasta ahora? Y la verdad que no cuento. Yo cuando termino todo recién empiezo a contar cuánto gano. Pero está bien la venta. Sí, demasiado bien, gracias a Dios. ¿Ya te fuiste a reponer tu producto todavía? Ah, tripliqué todo ya. Gracias a Dios, sí. Generalmente, ¿cuánto ganás en otro día y cuánto ganás cuando hay una movilización? Y cuánto más o menos dio, la verdad que mucho. Mauricio, Bueno, ¿esta gente es de la ¿cuánto? zona Ponele o que aprovechan ayer el levanté escenario? un 350. ¿Ustedes son de la zona, vienen de otro Y lado? nosotros subimos el agua. Sí. Y O sea- estamos viviendo acá en la plaza. O sea, es importante entonces esto también para sus recursos. Claro que sí, sí. Exactamente. La gaseosa, por ejemplo, me estaba contando que no se vende tanto, más agua. Agua se está yendo, agua mineral y agua y hielo, mucho más. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, vemos ya costillitas, están preparando para el Ya almuerzo. a full, ya estamos triplicando todo ya. ¿Cuántas veces ya repusieron su parrilla? Y 4 veces ya. 4 veces repusieron esto, 4 veces ya está repuesto, compañero. Vemos la... Sí, bonanza para ellos. No es que quiera darles hambre, ¿verdad? Pero esto es lo que se está cocinando aquí ahora mismo en la Plaza de Armas. No me imagino que el que tiene hambre La sos alemana vos. se compra. También bastante olor aquí en la Plaza de Armas y productos de todo tipo se están vendiendo. Esto, por ejemplo, productos OCHI certificados, nos decía la señora. Exactamente, así es. O sea que no es tampoco carne de mala calidad, es totalmente interesante lo que está... Más Vamos que una a- nota periodística, ya parece una pauta publicitaria esto, Mauricio. Bueno, pero ella quería resaltar que lo que se está vendiendo no es carne de cualquier clase, me está diciendo. Otra gente con la que quiero hablar también y que seguramente en las imágenes ya pudieron ver es la venta de sombreros. Eso es algo que prácticamente todas las personas que están aquí en la plaza estuvieron adquiriendo. Vamos a buscar a nuestro vendedor, a ver si lo encontramos. ¿Cuántas personas aproximadamente están allí de los manifestantes? Y vemos aproximadamente 500 personas. Acá está, estamos con el vendedor de sombreros. Vemos la cantidad de sombreros que tiene para mujeres, para hombres, diferentes tipos. ¿Cuántos sombreros ya están vendiendo? Y hoy vendí como 100 ya. 100 sombreros. ¿Cuánto está cada sombrero? Y 20.000, 15.000, 20.000. O sea, prácticamente el sombrero es el producto estrella acá. Sí, por el calor. Generalmente vos solamente vendés sombrero o vendés otra cosa y estás aprovechando más la situación acá. No, siempre suelo vender sombrero. ¿No? ¿Dónde solés vender? Y por todos lados. Más vendo sombrero. ¿Vos estás acá desde el lunes cuando empezó la movilización o...? Sí. ¿Y desde el lunes cuánto por ahí ya vendiste? No sé, no. ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, ya. Mauricio. Mucho ya vendimos ya. Sí. Este volumen de venta que él está experimentando por esta protesta es equivalente a cuántos días de trabajo normalmente. Hoy vendiste 100 sombreros, Don. Sí. ¿Cuántos días representa esto? Generalmente, ¿cuánto vendés normalmente? Sí, depende de dónde nos vamos. Un día que no haya movilización, por ejemplo, ¿cuánto vendés? ¿20, 30, 100 también? No, 10, 8, así. O sea que lo que me está diciendo es que los 100 que vendiste hoy representa prácticamente 10 días de trabajo. Sí, una Sí, quincena más de prácticamente. 10. Una quincena. ¿Ya te hiciste tu mes prácticamente? Sí, sí, sí.
Pero me decía también que hay precios reducidos aquí para los vendedores. Sí, para los compradores. ¿Cuánto es normalmente y cuánto ahora? Y vendíamos más caro, pero acá no le damos más barato. ¿Vale? Claro, ganan el volumen. Claro, ¿tuviste que reponer ya tu venta o todavía no? Todavía. O sea, esto es lo que yo ya trajiste acá el día de hoy. Sí, hoy de hoy. Es bastante rentable entonces la movilización. Sí, algunos. Vale. Bueno, compañeros, también están las empresas más grandes. Estos son obviamente vendedores pequeños, pero también están las empresas más grandes que son las que se encargan de venir con camiones y camiones de agua, por ejemplo, que se trae ya prácticamente a las 6:30 de la mañana y se pone en ese toldo que se ve enfrente, ahora mismo ya está prácticamente acabado también. A la mañana también vimos camiones y camiones de coquitos que estaban llegando y también algunos otros productos. Pero Sí. estos coquitos y el agua forma parte también de una estrategia de venta o son donaciones que hacen llegar. No, estos son donaciones, pero obviamente alguien tiene que Claro, pagar alguien por esas paga. donaciones. A eso me refería con las empresas más grandes. Vamos a ver si es que todavía se puede apreciar aquí. Ahora por ejemplo se están dando hamburguesas también para que la gente pueda consumir. Prácticamente un camión de coquito vimos más temprano y también un camión de agua que se estuvo bajando. Ahora también ya trajeron leche, eso es algo que no había a la mañana, para que las personas también puedan consumir. Y carne, bastante carne, también vemos cajas de frigoríficos. Claro, así como vemos, se están preparando para aguantar unos cuantos días más, Mauricio. Claro, es lo que decía también más temprano el representante de los cooperativistas, que ellos si quieren pueden aguantar un mes si es que hace falta. Y con lo que vemos aquí al menos, aparentemente están bastante serios con su propuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, completo reporte. Bien, sabemos que siempre hay un sector que termina beneficiándose de alguna adversidad o de alguna situación de incomodidad. Escuchábamos, por ejemplo, a los ciudadanos azucenos que tienen que transitar por la capital del país y que les cuesta un Perú poder ingresar a la zona del casco histórico, al microcentro. Y está la otra gente, la que aprovecha estas circunstancias para poder hacer las recaudaciones que normalmente significaría en promedio 10 a 15 días de trabajo. Gracias, Mauricio. Muy bien. Ahí está el compañero Mauricio Durán con esto que está ocurriendo a estas horas en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional.